Pipe es uno de mis personajes preferidos. Tiene 10 años cuando la saga empieza en el volumen 1. En realidad es un niño que conocí en un hotel en Villa de Leyva, el Hotel Mesopotamia, en la parte alta de Villa de Leyva. De repente un niño me cuenta una historia maravillosa, extraordinaria, y yo empiezo a darme cuenta. En un principio creí que se trataba de literatura fantástica, que se trataba de alguna manera casi bordeando a veces la ciencia ficción, y poco a poco me doy cuenta que lo que él me dice, lo que él me narra, es posible que haya sucedido. Y entre más investigo y entre más leo, más me sorprendo. Yo empecé la saga, los primeros volúmenes que escribí en realidad fueron Mi extraño viaje al mundo de Shambhala, y La colonia de Altair y Crononautas. Esos fueron los tres. Luego escribí los dos primeros, pero los tres iniciales fueron esos. Y se trataba de alguna manera también de la educación del carácter, porque Felipe sufrió acontecimientos muy duros durante esos primeros volúmenes. Yo iba escribiendo los libros, pero a Felipe se le separan sus padres, por ejemplo. Más adelante su padre fallece, su padre muere y él tiene que enfrentar la orfandad. Y yo entendí que se trataba también de una saga que hablaba sobre la educación del carácter. Y la educación del carácter es muy distinta de la educación intelectual. Una cosa es educar el intelecto, eso es una información, y otra cosa es cómo se educa el carácter. Y el carácter se educa lamentablemente a punta de sufrimiento, dolor y pruebas que hay que ir superando. Uno se va fortaleciendo en la medida en que las pruebas y los obstáculos llegan para que uno se impulse sobre el obstáculo y pueda cruzar al otro lado. Y por eso es uno de mis personajes más bellos y de los personajes que yo más admiro. Felipe tiene una particularidad, y es que Felipe es un niño y después un adolescente muy sensible. Es un muchacho que empieza leyendo, pero poco a poco va ingresando en el mundo del arte, de la pintura, del teatro, de la música. Y esa sensibilidad, esa educación sobre los sentidos lo va conduciendo también a una educación sobre múltiples dimensiones. Felipe ya desde muy niño sabe que las dimensiones, digamos, se van abriendo y que hay intersticios en lo real. Esos viajes de Felipe a través de la sensibilidad me parece a mí que también es algo no solo pedagógico, sino que en un país tan violento, tan agresivo, tan brutal como el nuestro, si algo nos hace falta es ser más sensibles. Si algo nos hace falta es ser más cuidadosos con el otro, más respetuosos, más nobles también. Y yo creo que esa dulzura de Felipe a lo largo de todos los volúmenes es una lección. A mí me cambió Felipe, a mí me enseñó como escritor, después de haber escrito todos sus libros, me enseñó a ser más cuidadoso, más amoroso, me enseñó a ser más comprensivo, más tolerante, y a juzgar menos también, y más hacia la empatía, es decir, a la unión de corazón a corazón con el otro. Yo creo que a lo largo de toda la saga, me parece que si hay lectores que se fijen en eso, se van a llevar una enorme sorpresa y se les va a modificar su propia existencia. Yo había leído muchas veces sagas, por supuesto, Harry Potter, El Señor de los Anillos y otras, y siempre me pareció como que había un peligro. Ese peligro era que el lector latinoamericano podía multiplicar de alguna manera su complejo de inferioridad, sentirse como que vive en un país, en un continente que es menos, y soñar, sublimar lo que puede ser Escocia, Inglaterra, ¿verdad? Los vikingos, el norte de Europa, Canadá, Estados Unidos. Es decir, que las sagas parecían suceder allende los mares, en otras civilizaciones y otras culturas. Y yo dije, qué peligroso, porque si hay un continente mágico por excelencia, en donde están los brujos de verdad, es en América Latina. Entonces me pareció muy importante hacer una saga latinoamericana, y nos vinimos desde México, desde la selva profunda de San Luis Potosí, desde el jardín de Edward James, bajando por lo que es Tikal,
lo que son las pirámides, lo que son esas aventuras extraordinarias de unos pueblos precolombinos que sabían cuál era la constitución de las galaxias, la ubicación estelar sin telescopios, supuestamente sin altas matemáticas, y uno dice ¿cómo hicieron eso? Después cruzamos el Amazonas, chamanes amazónicos, chamanes en Guasao, en Perú, en Bolivia, y fuimos cruzando una serie de territorios y de pueblos maravillosos y extraordinarios hasta que llegamos prácticamente a la Patagonia. Esa aventura creo que es una de las aventuras más extraordinarias de la saga, es el recorrido de la América Latina profunda. Si yo tuviera a Pipe conmigo ahora, un fin de semana, ya es un chico de casi 18 años, lo llevaría al Museo del Oro, lo llevaría a mirar esas extrañas piezas que hay en el Museo del Oro, que parecen hechas por unos chamanes científicos, una mezcla realmente fascinante. Lo llevaría al Museo del Oro, lo llevaría después a las librerías que quedan del Parque Santander hacia abajo, lo llevaría a la librería Merlín, una de las grandes, digamos, cuevas de la sabiduría que tiene Bogotá. Caminaría con él por toda la Candelaria, lo llevaría al Museo Botero y a la Luis Ángel Arango. En el Museo Botero le mostraría todo el primer piso, toda la sala sobre impresionismo, y me encantaría al final llevarlo a la pastelería francesa en la calle Novena con la carrera segunda, tomarnos un chocolate, unos pasteles y ver el atardecer de Bogotá desde allí. Es uno de mis personajes más amados y creo que de alguna manera Pipe es el hijo que no tuve nunca. Yo creo que Pipe es fanático de 3 libros de la saga. Mi extraño viaje al mundo de Shambhala, que es uno de sus libros preferidos porque fue como nos conocimos, y el que sucede en Villa de Leyva. Metempsicosis, que es un libro muy raro en donde Felipe intuye que ha tenido otras vidas, que ha vivido antes en otros cuerpos. E indudablemente El hijo del carpintero, y es el libro sobre Jesús, ¿verdad? Jesús estuvo desaparecido 18 años, de los 12 a los 30. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Se quedó en la parte de atrás de la carpintería con su padre, con José, un líder espiritual que cambiaría la historia de la humanidad? No, seguramente Jesús se preparó. ¿Dónde se preparó y con quiénes? Y por eso es uno de los volúmenes más bellos de toda la saga. En los primeros 9 volúmenes, Felipe es niño y después adolescente, pero el volumen 10 es ya una novela urbana, es una novela muy dura, es un descenso a los infiernos. Él va a conocer los submundos bogotanos y los va a conocer de una manera terrible, de manera directa. Una de sus amigas más íntimas va a ser conducida a esos socavones malolientes. Y yo creo que por eso también cambiamos las ilustraciones. Alejo Amaya y Óscar Abril, los ilustradores y los que han diseñado también todas las carátulas de la saga, pusieron una estética muy distinta y unos dibujos muy distintos en el último libro. Son de alguna manera más grafitis callejeros, porque creo que ese libro, no en vano está la carátula en blanco y negro, es ya la entrada en la novela urbana. Yo creo que casi que si los lectores, digamos, podría decir que si vienen leyendo en secuencia, el volumen 10 los conecta ya con la obra para adultos posterior.